¿correcto? Entonces, acá tengo un sistema mecánico, puede ser cualquier tipo de equipo, ¿sí? Entonces, en general, pongo un sistema mecánico. Acá va a entrar, ¿sí? Acá entra una potencia, ¿sí? Entonces, vamos a decirle potencia de entrada, ¿correcto? Y acá va a salir otra potencia, ¿sí? Lo que es la potencia de salida, ¿correcto? ¿Qué sucede ahí? ¿Sí? Lo que entra es igual a lo que sale. Profesor, ¿puede grabar la sesión? Estoy poniendo grabado un momento, un momento. Listo, se está grabando. Bien. Entonces, les decía, ¿sí? En la pantalla, correcto, tengo un sistema mecánico. Voy a representarme cualquier equipo, ¿sí? Cualquier máquina. Entonces, estoy alimentándolo con una potencia y estoy obteniendo de este equipo una potencia a la salida, correcto, transformada, pues, ¿no? En un tipo de energía, correcto, generalmente en energía mecánica. Entonces, en el trayecto, ¿qué es lo que va a suceder? Pierde potencia. Se pierde, ¿no? Se pierde, correcto. Entonces, sí, en un sistema ideal, la potencia que entra es igual a la potencia que sale, ¿sí? Lo que entra, ¿sí? Es igual a la potencia que sale, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, si existen pérdidas, en la realidad existen pérdidas, ¿cómo es la relación? ¿Sí? ¿Cómo es la relación que lo que entra tiene que ser mayor, igual, menor a lo que sale? Si hay pérdidas, Mayor. tiene que ser mayor, ¿verdad? Tiene que ser mayor, ¿correcto? Y tiene que ser mayor a lo que sale. Y tiene que ser mayor a lo que sale. Entonces, por ahí, si lo grafico así, ¿correcto? Por acá voy a tener pérdidas de potencia en fricción, calor, ¿correcto? Entonces, la potencia que entra va a verse reducida, atenuada por ese motivo, ¿sí? Acá tengo una potencia de entrada y acá tengo las pérdidas, ¿no? Las pérdidas. Y acá tengo la potencia de salida. Entonces, puedo hablar de ahí de eficiencia, ¿sí? ¿A qué se refiere eficiencia? ¿Sí? ¿Qué relación en la eficiencia? ¿Cómo relaciono las potencias ahí? Entonces, ¿qué puedo decir ahí? Que la potencia, ¿sí? La potencia, y voy a comparar dos cosas, la potencia que sale respecto a la potencia que está entrando, ¿sí? Entonces, la potencia que sale es una fracción de la potencia que está entrando. Digamos que tú has alimentado con 3 kilowatts, ¿sí? Y solamente estás obteniendo 2 kilowatts. Entonces, a la salida tengo una potencia de 2, a la entrada tengo una potencia de 3. Quiere decir que he perdido ¿cuánto? ¿Cuánto he perdido? Un watt. ¿Cuánto habría perdido? ¿Me escuchando? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? ¿Qué ha pasado? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Un tercio, bro. Sí, profesor. Ah, ya, correcto. Entonces he perdido la tercera parte. No, he perdido la tercera. He perdido 1 kilowatt, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces yo alimenté con 3, ¿sí? Alimenté con 3, ¿sí? Y solamente he obtenido 2.
Entonces, por el camino se ha perdido en fricción, en calor, se ha perdido 1 kilowatt. Acá en la figura, ¿sí? Les acabo de pegar una figura. La están viendo, ¿no? Voy a agrandarla. Sí, sí se ve. Listo. ¿Qué tengo ahí? Tengo un pequeño bloque, ¿sí? Tengo un pequeño bloque el cual está desplazándose. Tengo un émbolo, digamos, un émbolo el cual está desplazando. ¿Qué está desplazando? Acá está. ¿Correcto? Entonces, acá estoy aplicando una fuerza, ¿sí? Y cuando aplico una fuerza, la cual desplaza ese objeto a una determinada distancia, ¿qué estoy obteniendo ahí? Lo que se conoce como trabajo, ¿sí? Trabajo. Un trabajo que es igual a la fuerza por la distancia. Fuerza por la distancia. ¿Sí? La fuerza por la distancia. Y si quiero obtener potencia, ¿qué tengo que hacer? Dividir ese trabajo, ¿sí? Ese W, trabajo es igual a fuerza por distancia, entre el tiempo, ¿sí? Entre el tiempo. ¿Correcto? Entonces ahí ya tengo lo que viene a ser potencia. ¿Sí? Trabajo entre tiempo es potencia. ¿Sí? Entonces el trabajo se daba en joules, ¿sí? Entonces la fuerza se da en newtons. ¿Correcto? Entonces una fuerza en newtons, ¿correcto? Newton por metro, la distancia la voy a ver en el sistema internacional, en metro igual las fuerzas, todas las unidades en el sistema internacional, newton por metro, ¿correcto? Y este newton por metro, ¿qué me da igual? A un joule, ¿sí? A un joule, ¿correcto? ¿Sí? A los joules. El trabajo se da en joules. ¿Sí? Y si del joule lo divido entre los segundos, ¿correcto? ¿Qué estoy obteniendo ahí? Lo que viene a ser la unidad de potencia, ¿cuál es? Los watts, ¿sí? Los watts. Volvemos a repasar. La fuerza se da en newtons en el sistema internacional. El sistema inglés se da en libras, pero no libras fuerza. ¿Sí? La distancia en que se da en el sistema internacional en metros. ¿Sí? Newton por metro. Newton por metro es fuerza, ¿sí? O perdón, es trabajo, ¿sí? Es trabajo, ¿correcto? Es trabajo, ¿sí? La fuerza por una determinada distancia, eso es trabajo, ¿sí? Entonces, Newton por metro, ¿sí? Lo que viene a ser trabajo lo expresas en joules, las unidades son los joules. Ahora si los joules los dividimos en 3 segundos, vamos a obtener los watts, ¿sí? Esa es la equivalencia, más o menos esa es la equivalencia, ¿correcto? Watts, watts. ¿Qué voy a tener acá ahora? ¿Sí? Que el trabajo, acá es igual a fuerza por distancia, fuerza por distancia, ¿sí? Por distancia, dividido, partido entre el tiempo, ¿sí? Dividido entre el tiempo, ¿correcto? Acá tengo un término bastante familiar, ¿sí? ¿A qué es igual esto? Velocidad. Velocidad. Pues ahí voy a poner, ¿sí? Trabajo es igual a fuerza por velocidad, ¿sí? Por velocidad. ¿Correcto? Entonces, solamente he reemplazado la distancia entre el tiempo y ahí tengo la fórmula de potencia expresada en función a la velocidad, ¿sí? Entonces, llego a esta potencia a ser igual a fuerza por velocidad. ¿Correcto? ¿Sí? Y vamos a ver la otra relación ahora. Pegar la imagen en la pantalla. Voy a agrandar. Correcto, entonces, ¿qué tengo acá en esta imagen? ¿Sí? ¿Qué estoy viendo ahí? Un bloque, ¿verdad? Un bloque que está desplazándose verticalmente. ¿Correcto? Ahí veo un bloque. ¿Sí? Este bloque tiene un peso, por lo tanto ejerce una fuerza. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, si ejerce una fuerza en una distancia, estaré experimentando ahí. Tengo un bloque que tiene un peso, por lo tanto una fuerza. ¿Qué tenemos ahí?
trabajo, profe. Un trabajo, ¿sí? Entonces, acuérdense siempre que el trabajo es igual al producto de la fuerza por la distancia. En este caso, la distancia va a pasar a ser o a llamarse L de longitud. Voy a ponerle L mayúscula, ¿sí? L mayúscula, para medir esta altura que se va a desplazar el bloque. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Trabajo, correcto, es igual a fuerza por la longitud, por la altura que se ha desplazado o ha descendido, pues, ¿no? Que ha descendido. Entonces, este trabajo, ¿en qué lo voy a expresar? ¿En qué unidades hemos dicho? Jules, profe, Jules. Los joules, ¿sí? Los joules, no se olviden de los joules. ¿Correcto? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora con este trabajo? Lo vamos a dividir entre el tiempo, ¿sí? Entre el tiempo. Entre el tiempo. Entonces, el trabajo que realizas en un determinado tiempo. ¿Qué voy a obtener ahí? Watts, profe. Potencia, ¿sí? Joules entre segundo, potencia, los watts. Acá, correcto. Lo que se ha desplazado de acá, ¿sí? Lo que se ha desplazado acá, ¿sí? Entonces, digamos que este punto de la cuerda, ¿sí? Este punto de la cuerda, ¿sí? En un inicio estaba acá, ¿correcto? En un inicio estaba ahí, ¿correcto? En un inicio estaba ahí. Se ha desplazado todo este arco, ¿sí? Toda esta longitud de cuerda. Pues toda esta longitud de cuerda, de lo que está en esta posición, ha pasado a formar parte de esta posición, ¿correcto? Toda esta longitud se ha desplazado, ¿sí? Entonces, estaba en este punto inicial y ahora estoy en este punto final. Se ha desplazado toda esta longitud, ¿correcto? Toda esta longitud se ha desplazado. ¿Qué voy a hacer ahí? Entonces, ahí voy a calcular mi trabajo, ¿sí? Mi trabajo. Entonces, ahora esta distancia L, ¿sí? Esta distancia L la voy a pasar a llamar L minúsculo. ¿Sí? Todo esto que se ha desplazado, ¿sí? Viene a ser el mismo trabajo, pues, ¿no? Se ha movido hasta acá, hasta este punto, por lo tanto, ha bajado la misma distancia acá, ha recorrido. Entonces, ahí que tengo una longitud de arco, ¿sí? Una longitud de arco. ¿Cuál es la longitud de ese arco? Es L, ¿sí? Es L. Entonces, ahora voy a poner fuerza por dicha L, ¿correcto? Y estaba dividiendo entre el tiempo. Resulta acá que esa longitud, ¿sí? Que esa longitud, correcto, es la longitud de un arco. Entonces, si sabemos que un arco, ¿sí? Su longitud la puedes medir multiplicando el radio por el ángulo, ¿sí? Por el ángulo que forma dicho arco. Entonces, si tengo acá un arco, ¿sí? Y acá tienes un ángulo θ, digamos, ¿sí? Este es el centro y también vas a tener, y vas a tener el radio desde este punto hasta este punto, voy a tener el radio. Entonces, yo quiero saber cuánto es esta longitud de este arco, ¿sí? Quiero saber cuánto es esta longitud L minúscula. Simplemente lo que tengo que hacer es multiplicar el radio por el ángulo en radianes. Por ahora solamente lo dejo ahí, radio por el ángulo, ¿sí? Entonces ahí obtengo, ¿y qué obtengo? La longitud del arco. Entonces esta L ahora va a pasar, ¿sí? Va a pasar a reemplazarse acá, ¿sí? Perdón, este R por θ va a empezar a reemplazarlo acá, ¿sí? Al revés. Entonces ahí que digo, fuerza por el radio por el ángulo θ dividido todo entre el tiempo, ¿sí? Todo entre el tiempo. ¿Correcto? Todo entre el tiempo. ¿Qué es lo que he hecho? Simplemente he reemplazado esto acá. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces ya tengo radio, ¿sí? Radio y tiempo. ¿Qué resulta acá? Lo mismo que tenía, ¿sí? Lo mismo que tenía en la primera expresión, ¿sí? La parte lineal. Ahora tengo una parte en movimiento, ¿sí? Circular. Acá en alguna relación. Θ entre tiempo. Ángulo de desplazamiento entre el tiempo. ¿Qué viene a ser igual a eso?
θ entre el tiempo. Eso viene a ser, ¿sí? Lo que se desplaza este ángulo con respecto al tiempo viene a llamarse velocidad angular, ¿correcto? La velocidad angular, ¿sí? Velocidad angular. ¿Sí? Θ entre el tiempo, el ángulo desplazado por una unidad de tiempo. Eso ya no es una velocidad lineal, sino es una velocidad angular. Entonces, eso lo voy a reemplazar acá. Entonces, fuerza por radio, y fuerza por radio dividido entre el tiempo multiplicado por la velocidad angular. Esto acá es por también. Por. ¿Sí? Entonces acá tengo la velocidad angular. ¿Sí? Pero ¿qué más tengo en esta expresión? ¿Sí? ¿Qué más tengo en esta expresión? Tengo, ¿sí? Esto, fuerza por el radio. ¿Sí? Fuerza por el radio. ¿Correcto? La T ya pasó a borrarse. Acá está mal. ¿Sí? La T ya la consumí. Esta T ya la consumí. T entra entre el tiempo es velocidad angular. Esto vamos a poner bien la expresión. Entonces, fuerza, ¿sí? F por el radio, por la velocidad angular, ¿sí? Por la velocidad angular. Sí, ahí está, omega, ¿sí? Velocidad angular. No es trabajo, sino esto es omega, ¿sí? Velocidad angular. ¿Correcto? O RPM. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? ¿Qué voy a hacer con esto? Lo que voy a hacer, ¿sí? Lo que voy a hacer va a ser obtener la fórmula final de potencia, ¿sí? Entonces, hasta acá tengo potencia. Potencia es igual a fuerza por el radio por la velocidad angular. Ya sé por qué ha salido velocidad angular, pues, ¿no? ¿Sí? Porque ahí tenía desplazamiento de un arco. Y por esa razón ha salido velocidad angular. ¿Correcto? Ahora, fuerza por radio. ¿Sí? Cuando tengo fuerza por radio, ¿te acuerdas de esto? Y acá tengo un perno. Voy a graficarlo acá arriba. Voy a borrar acá arriba. Voy a borrar ahí arriba. Voy a graficar ahí arriba. Tengo un perno. ¿Sí? Tengo un perno. ¿Correcto? Y acá tengo una llave. ¿Sí? El mango de tu llave, ¿correcto? De tu perno. ¿Sí? Entonces, para hacer girar ese perno, ¿qué tengo que aplicarle? Torque. Torque, Porque torque, un momento, ¿sí? Torque, profe. Torque, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual el torque? Fuerza por distancia. La fuerza que le estás imprimiendo por el brazo o distancia hacia ese punto donde estás aplicando, ¿sí? Fuerza por distancia. En este caso, acá tengo una fuerza, por supuesto que tienes una fuerza. Tienes un radio, ¿sí? Tienes este radio, ¿sí? Tengo una distancia, tengo un brazo, ¿sí? Tengo un brazo. Por lo tanto, la potencia será igual al producto del torque por la velocidad angular, ¿correcto? Entonces, al final la potencia la vamos a traducir entre el torque y la velocidad angular, ¿correcto? El producto de esas dos variables. Voy a borrar todo y voy a poner la fórmula final. Potencia igual torque por la velocidad angular, ¿correcto? El torque por la velocidad angular y los RPMs, ¿correcto? Entonces, la relación entre el torque y la velocidad angular, ¿sí? ¿Es directa o inversamente proporcional? ¿Qué significa que es directamente proporcional, por ejemplo? ¿Y qué significa? ¿Se acuerdan de esta ecuación? Y es igual a K por X, y Y es igual a K por X, Inversamente proporcional, profe. es inversamente proporcional, ¿sí? Entonces, parto de aquí, ¿sí? Lo del colegio, Y igual a K por X. Despejaba acá y yo obtenía, ¿sí? Una constante, Y sobre X. ¿Correcto? Esto era una constante. Esto era una relación de directamente proporcional. Para que esta constante se mantenga, si yo multiplicaba acá por 2, arriba también debía multiplicar por 2.
Si yo multiplicar acá por 3, arriba también debería multiplicar por 3, y así sucesivamente, ¿sí? De tal modo de que la constante permanecía, pues, ¿no? Y la constante de proporcionalidad. Pero ¿qué resulta? Cuando es así, y por x igual a una constante k, ¿correcto? Ahí tengo una relación inversamente proporcional. ¿Qué significa que sea inversamente proporcional? Que para yo mantener la constante de proporcionalidad, si yo aumento acá, si yo aumento acá, si yo lo multiplico acá por 2, acá tengo que reducirle la mitad, ¿sí? De tal modo de que yo pueda mantener el constante de proporcionalidad. Eso está sucediendo acá. Yo me voy acá a la fórmula, ¿sí? Y veo el torque, ¿sí? Y veo el torque, veo el torque, ¿sí? Multiplicado por la velocidad angular. ¿Qué quiere decir? A mayor torque, ¿sí? ¿Menor qué? A Velocidad. mayor torque, Menor velocidad. Velocidad angular. correcto, Velocidad menor angular. velocidad angular, correcto. A menor torque, Mayor velocidad. Mayor Mayor velocidad. velocidad angular. Mayor velocidad. correcto. A menor torque, mayor velocidad angular, ¿sí? Entonces, el torque y la velocidad angular sí están relacionados inversamente, ¿sí? Son inversamente proporcionales, ¿correcto? Bien, esa es la parte introductoria, sí, esa es la parte introductoria, ¿sí? La relación entre potencia, torque y velocidad. ¿Correcto? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a irnos a la siguiente diapositiva. Correcto, entonces yo voy a tener diferentes tipos de transmisión, ¿sí? Diferentes tipos de transmisión. Por ejemplo, ¿correcto? Au. Si tengo una transdirecta, si tengo una transmisión por engranajes Directa. directa, ¿verdad? Ambos engranajes sí están en contacto, ¿sí? Directo. Para que sea indirecta, ¿qué tiene que suceder? Tienen que tener una conexión Un elemento de mediante transmisión, Un eje. ¿correcto? Para que sea indirecta, tiene que tener un elemento de transmisión. Ese elemento de transmisión puede ser de puede ser de dos tipos, ¿sí? Puedes transmitir, ¿sí? Mediante fajas, de correas, ¿correcto? ¿Sí? Tengo dos poleas, una polea motriz, una polea conducida, ¿correcto? Entonces acá le estoy entregando las RPM, ¿sí? O puedo hacer mediante engranajes, o perdón, mediante cadenas, ¿correcto? Mediante cadenas, ¿correcto? Mediante cadenas. O bien lo haces mediante correas, ¿sí? O mediante cadenas, ¿sí? Entonces para cadenas tendré un piñón, una catalina, ¿sí? Una rueda dentada, ¿correcto? Para transmitir la potencia, pues, ¿no? Entonces, ¿qué voy a transmitir? Potencia, ¿sí? Fuerza, ¿correcto? Velocidad, ¿correcto? Entonces, si es directo, ambos elementos están en contacto, ¿sí? Como es el caso de los engranajes, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay diferentes tipos de engranajes, pues, ¿no? Rectos, cónicos, helicoidales, ¿sí? Correcto, que vamos a estudiarlo más adelante todavía, ¿sí? Y por otro lado están los sistemas de transmisión por mediante elementos, ¿sí? Indirectamente, ¿sí? Indirectamente. Ahí vienen las fajas, ¿sí? Las fajas, ahí vienen las cadenas, ¿correcto? Las cadenas como elementos de transmisión, ¿correcto? Entonces, ¿qué es un mecanismo de transmisión? ¿Correcto? De acuerdo a lo que hemos visto, ¿qué vendría a ser un mecanismo de transmisión? Indirecta. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesito obtener de un mecanismo de transmisión? Indirecta. potencial. Transmitir, ¿verdad? Quiero Esfuerzo del transmitir, motor. correcto, tengo un motor
tengo una polea acoplada al eje de ese motor, ¿qué voy a transmitirle? ¿Qué voy a comunicar con eso? Voy a comunicarle fuerza, ¿sí? Movimiento, torque, ¿correcto? Desde un motor, desde un elemento motriz hasta un elemento conducido, ¿correcto? Eso es una transmisión mecánica, es el conjunto, ¿sí? Es el conjunto de elementos, como vienen a ser poleas, las ruedas dentadas, los piñones, ¿correcto? ¿Sí? Los cuales pueden tener, ¿sí? En el caso de los engranajes, por ejemplo, pueden tener un contacto directo, estamos hablando de una transmisión directa, o puede ser que no tengan un contacto directo, sino que tengan un elemento de transmisión, como vienen a ser las bandas, ¿sí? Las correas o las cadenas, ¿correcto? Entonces, esa es una transmisión mecánica, ¿correcto? ¿Qué vamos a comunicar? Vamos a comunicar potencia, fuerza, movimiento, ¿sí? Entre dos ejes que están separados. Acá yo tengo un eje, acá tengo otro eje, ¿sí? Y ambos ejes en esta transmisión indirecta están separados por una distancia, pues. Una distancia entre centros, ¿correcto? Una distancia entre centros, ¿correcto? Entonces, es básicamente un sistema de transmisión, pues, un sistema de transmisión simple, ¿correcto? Entonces, ahí voy a pegar otra diapositiva de imagen, ¿correcto? Acá, por ejemplo, tengo una transmisión por correas, pues, ¿no? Estamos viendo las correas, ¿sí? Las correas. Entonces, ahí veo, ¿sí? Los elementos, dos poleas, por ejemplo, cinco poleas, ¿sí? Que están transmitiendo movimiento, ¿sí? Y ambos ejes, veo que ambos ejes están separados, bueno, ¿sí? Acá veo un eje paralelo a otro eje, pero separados por una distancia, ¿sí? Hay una distancia entre centros, ¿correcto? Entonces, para hacer una transmisión en correa, por correa, ¿sí? Estoy empleando, ¿sí? Tengo una distancia, ¿sí? Tengo una distancia, ¿correcto? Y sobre cada eje tengo montado, ¿sí? Tengo montado unas poleas. Y estoy enlazando dichas poleas con los elementos, ¿sí? De transmisión que vienen a ser las correas. Entonces, hay diferentes tipos de correas, ¿sí? Planas, redondas, de sección plana, sección transversal, que las vamos a estudiar más adelante, ¿correcto? Las transmisiones por correas, como en este caso, las estamos usando para transmitir movimiento entre dos ejes paralelos, ¿no? Entonces, estos dos ejes que estás viendo ahí son paralelos, ¿no? No lo veo inclinado, sino están alineados, ¿correcto? Están alineados, ¿sí? Entonces, ¿qué inconveniente puede presentar esto? ¿Sí? Que las correas pueden deslizarse, ¿sí? Hay pérdidas, ¿sí? Por deslizamiento entre la correa y la polea, ¿sí? Ahí puede ver uno de los inconvenientes. El otro tipo de transmisión, a ver ese audio, hay un audio que está filtrándose. Langia. El otro tipo de transmisión del cual hemos hablado, o cual hemos mencionado, Engranaje. Indirecta. indirecta por cadena, ¿sí? Tanto el sistema de transmisión por correa como el sistema de transmisión por cadena, ¿sí? Son indirectos. No hay contacto entre el elemento motriz y el elemento conducido. En la vida real, un ejemplo, un ejemplo real, ¿sí? Que encuentro, hay infinidad, pues, ¿no? Hay infinidad de estos, ¿no? Voy a mencionar un ejemplo dentro de la mina. ¿Sí? En la mina, en el área de flotación, ¿quiénes están en el área? Ah, bueno, alguna vez han ido al área de flotación en cualquier planta concentradora. ¿Alguien ha estado por ahí? No, profe. Ya explico. En el área de flotación, ¿sí? Recuerda que, ¿Por dónde, que profe? ¿Por dónde? flotación, flotación. Sí, profe, acá presente. ¿Has estado en el área de Sí, flotación? profe. Digo. Sí, sí, sí. Ya. ¿Qué tenemos en el área de flotación? Están una especie de la separación de lo que es bueno, en el cobre en color medio verde.
en la parte de arriba, y en la parte de abajo está el líquido. La verdad no sé qué líquido es, pero ahí está la parte de la separación, y la parte de encima va extraída, ¿no? Poco a poco el cobre. Ya, a ver, les hablo un poco de esto. Correcto, lo que viene a ser el área de flotación se separa, sí, se separa el mineral útil de la ganga. ¿Cómo se hace eso? Mediante flotación. ¿Qué hacen para hacer eso? Tienen que conminuir. ¿Qué significa que conminuir? Triturar el mineral. Entonces empieza desde un chancado primario, chancado secundario, chancado terciario, lo que vienen a ser los rodillos, los HPGR, correcto, luego va al área de molienda, ¿sí? Donde están los molinos, ¿sí? Luego pasa de los molinos, pasa a lo que viene a ser al área de remolienda, y de remolienda pasa a flotación, y en flotación, ¿qué tienes? Las celdas de flotación y las columnas de flotación, que viene a ser la parte de limpieza. Y en las celdas de flotación está lo que tú estás mencionándome, y en las columnas de flotación también, ¿sí? En las celdas de flotación está produciendo la separación del material útil, del mineral útil, de los sulfuros de cobre y molibdeno, de la ganga, pues, ¿no? Del material estéril. ¿Cómo lo hacen eso? Mediante flotación. ¿Qué se insufla? En las celdas de flotación se mete aire, ¿correcto? ¿Qué hace el aire? Crea burbujas. ¿Qué hacen las burbujas? Atrapan las partículas de mineral útil, ¿correcto? Atrapan las partículas de mineral útil. ¿Cómo así? Para eso se agregan reactivos. ¿Qué tipos de reactivos? ¿Sí? Se agregan depresores, ¿correcto? Colectores y otros reactivos más. ¿Qué hacen los reactivos colectores? ¿Sí? Convierten esa partícula de mineral útil, ¿sí? ¿Sí? La hacen hidrofílica y hidrofóbica. ¿Qué quiere decir hidrofóbica? Fobia al agua. Que se rechace al agua, ¿sí? Rechace al agua, ¿correcto? Entonces, al rechazar el agua, ¿qué hace esta partícula de sulfuro de cobre y molibdeno? ¿Sí? Se apega a la burbuja de aire. Y la burbuja de aire, ¿qué es lo que hace? Arrastra esa partícula de mineral útil y la lleva a la superficie, pues, ¿no? Y en la superficie hay un canal de recolección, ¿sí? Hay una canaleta, por esto por donde rebosa, ¿sí? Por donde rebosa, y toda la espuma, ¿sí? Toda esa espuma jalando, arrastrando las partículas de mineral útil, ¿sí? La ganga, la pulpa que ya no, que se desecha, pasa a la siguiente etapa, pues, ¿no? Pasa a una etapa de limpieza. Y para ir a una etapa de limpieza va a ir a lo que es remolienda, ¿sí? Remolienda. Entonces ahí están los molinos verticales, los vertimil. Pues ahí tiene que disminuir más el mineral, separar más el mineral. ¿Por qué razón? Porque el mineral está arrastrando, ¿sí? Partículas estériles, pues, ¿no? Partículas que están contaminando, ¿sí? Al sulfuro de cobre y al sulfuro de molibdeno. Entonces en remolienda, ¿sí? Lo que van a hacer es partir más el mineral, disminuirlo más, de tal modo de que pueda volver a hacer una etapa de flotación, de limpieza. Por esto vienen las celdas de limpieza, están las columnas de flotación, ¿sí? Para poder recién pasar a lo que viene a ser el espesador de cobre y molibdeno, de toda la área de espesamiento. Ya, pero ya solamente les quería mencionar eso, ¿sí? Me explayo un poco más. Acá en la celda de flotación sí hay un sistema de transmisión por correas, ¿correcto? Por correas. Entonces ahí está el motor, ¿correcto? Ese motor tiene un eje, ¿correcto? Y acá arriba, ¿sí? Está, ¿correcto? Una polea conducida que comunica un eje, ¿sí? Que comunica un eje, ¿sí? Y ese eje acá tiene un rotor, ¿sí? Este rotor tiene que girar, ¿sí? Tiene que girar a determinadas RPM, ¿correcto? Digamos a 80 RPM, de tal modo de que esté produciendo una constante, ¿sí? Aireación, ¿sí? Mezcla de pulpa, ¿sí? Mezcla de pulpa mineral, ¿correcto? Toda esa pulpa tiene que estar mezclándose y tiene que estar insuflando aire del ambiente, de tal modo que produzca un adecuado contacto partícula mineral y burbuja de aire, de tal modo que estos se encuentren y floten, pues, ¿no? Floten, ¿sí? Y se van a la superficie, se recupera ahí las partículas de mineral útil. Pero me voy al hecho de que acá tengo un sistema de transmisión, ¿sí? Por correa, por banda, ¿correcto? Por correa, ¿sí? Entre la polea conducida y, bueno, tengo una polea conducida y una polea motriz. Acá es donde se producen, ¿sí? Se produce ese tipo de transmisión por correa, transmisión indirecta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Transmitirle movimiento, torque, potencia, ¿sí? Potencia a la pulpa, pues, ¿no? Mezclar la pulpa mineral, ¿sí? La pulpa mineral que está arrastrando es una mezcla de agua, más mineral disminuido,
más reactivos, ¿correcto? Todo eso lo está mezclando, ¿sí? Se está mezclando, está batiendo, ¿sí? De tal modo de que consiga una adecuada mezcla, una adecuada aireación y una adecuada flotación de las partículas minerales, ¿correcto? Entonces, ese color verde que dice, ¿sí? Es porque le están adicionando los reactivos, ¿no? Hay diferentes tipos de reactivos, ¿correcto? Entonces, hay una línea que está alimentando ahí a las celdas de flotación. Entonces, ahí tengo una transmisión, por ejemplo, ¿sí? Ahí tengo una transmisión, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, el motor lo que está haciendo es entregarle esas RPMs, ¿sí? Y ahí tengo una polea motriz y una polea conducida. Entonces, ¿qué quiero ahí en la celda de flotación? ¿Sí? ¿Qué quiero? ¿Quiero potencia o quiero velocidad? Lo que tengo que mezclar es como una licuadora, digamos, tengo que mezclar ahí esa mezcla, ese espeso, ese barro, tengo que moverlo. Por eso tengo que mover ese barro, ¿correcto? Y tengo que mezclarlo para lograr la aireación. Entonces, ¿qué quiero ahí? Me voy a la fórmula, ¿sí? Potencia es igual a torque por velocidad angular. ¿Sí? El rotor que está inserto, que está inmerso en la celda de flotación, ¿sí? Ese rotor, estas paletas que están girando, ¿sí? ¿Qué necesito ahí adentro? ¿Necesito torque o necesito velocidad? Torque. Torque, profe. Torque, profe. Torque, ¿verdad? Necesito torque, ¿sí? Necesito torque, ¿correcto? Necesito torque. Entonces, ¿sí? Para tener un alto torque, ¿a quién tengo que sacrificar? A la velocidad. Velocidad. La velocidad, ¿sí? Ahí está, por ejemplo, es un ejemplo, ¿sí? De relación, ¿sí? Inversamente proporcional entre el torque y la velocidad. ¿Sí? Entonces, tengo que mezclar ahí toda esa pulpa, ¿sí? Mineral, correcto, de tal modo de que logre una correcta aireación, un correcto contacto, ¿sí? Burbuja, partícula de mineral útil, correcto. Muchas veces las partículas minerales están contaminadas, pues, ¿no? Están arrastrando ganga también, ¿sí? Están arrastrando material estéril. Aparte que está conteniendo los sulfuros de cobre y molibdeno, también está arrastrando material estéril que no sirve. Por esa razón se va al área de remolienda. En remolienda ya se le hace una combinación más fina, ¿sí? Y pasa a lo que vienen a ser los ciclones, como los hidrociclones. En los hidrociclones sí, ya separan, ¿sí? Lo fino de lo grueso. Entonces ahí vienen vienen otras etapas, alta ley, concentrado de alta ley, concentrado de baja ley. Correcto, pero entonces solamente les quería hablar de lo que viene a ser la transmisión, pues, ¿no? Entonces, ¿qué características tenemos en este tipo de transmisión? ¿Sí? Entonces estamos conectando dos ejes que están separados, ¿sí? Dos ejes que están separados, ¿correcto? Gracias a un par de poleas, ¿sí? Una polea es la que transmite y otra polea es la que recibe, ¿correcto? Entonces, una polea viene a ser la motriz y otra viene a ser la conducida, ¿correcto? Entonces, ¿gracias a quién van a conducir? Gracias al rozamiento, pues, ¿no? Que se produce entre la correa y la polea, ¿correcto? ¿Cuál es la ventaja? Una de las ventajas que yo tengo es que estoy aislando los dos ejes, pues, ¿no? Estoy aislando los ejes, no hay un contacto directo. Y las vibraciones que produzca acá, ¿sí? No van a transmitirse, ¿sí? Al otro eje, ¿correcto? Solamente, ¿sí? Con separar ambos ejes ya puedo aislarlos, ¿no? Ya puedo aislarlos. Correcto, entonces vamos a hacer, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que viene a ser transmisión por engranajes, correcto, transmisión por engranajes. Por acá, por la positivo momento. Listo. Acá que tengo una transmisión directa, acá en este cuadro, ¿tengo una transmisión directa o indirecta? Directo. Directa. Directa. Transmisión directa. Transmisión directa, profesor. Directa, profesor. Listo. Entonces, ¿qué digo ahí? Sí, tengo tres engranajes, ¿correcto? Sí, que es un engranaje no es más que una rueda dentada, pues, ¿no? Hay unas ruedas que tienen dientes. Estos dientes sí tienen un módulo, tienen un paso, ¿sí? Que los vamos a analizar, sí, más adelante en otra sesión. Por ahora solamente vamos a tomarlo a grandes rasgos, ¿correcto? Entonces, son esas ruedas dentadas cuyos dientes, cuyos engranes, ¿sí? Van a encajar entre sí, pues, ¿no?
de tal modo que puedan transmitir, ¿sí?, la potencia, el movimiento, la fuerza. ¿Sí? Entonces, gracias a esto, ¿sí?, gracias a esto, ¿sí?, yo voy a poder hacer, ¿sí?, una adecuada transmisión, ¿sí? Voy a tener una mayor solidez, ¿sí? Voy a reducir también el espacio, ¿correcto? Entonces acá en la transmisión indirecta por correas o por cadenas, y necesitaba de un mayor espacio, pues, ¿no?, de un mayor espacio. Acá en la transmisión, ¿sí?, directa, tengo, ¿sí?, entonces tengo los elementos, ¿sí?, los engranajes en contacto, por lo tanto, ¿sí?, el espacio se reduce, ¿sí?, ocupan mayor espacio. Por esto, también la relación de transmisión, ¿sí?, también es estable. Entonces, ¿qué resulta? Que acá estoy transmitiendo RPMs. Digamos que esta sea tu motriz, ¿sí?, y esta es tu conducida. Pues acá tengo una relación de transmisión, pues, ¿no? Y acá tengo una relación entre lo que te transmites a la rueda conducida, ¿sí?, las revoluciones de la rueda conducida respecto a las revoluciones de la rueda motriz. O si no, también puede ser un parámetro de forma, el diámetro de la polea conducida entre el diámetro de la polea motriz. Entonces ahí voy a tener relaciones de transmisión, ¿correcto? Entonces no tengo, en la transmisión directa no tengo elementos intermedios, ¿no?, como era en la transmisión indirecta, ¿sí? En la transmisión indirecta, ¿qué tenía? Tenía correas, ¿sí?, elementos intermedios de transmisión, tenía correas, tenía cadenas, ¿correcto? ¿Qué más voy a tener? ¿Sí? Entonces acá vamos a irnos al hecho de los engranajes. En los engranajes, ¿sí?, que voy a transmitir lo mismo de siempre, potencia, movimiento, ¿correcto? Y voy a tener una relación de transmisión, ¿correcto? Voy a tener una relación de transmisión. ¿Qué me dice esa relación de transmisión? ¿Qué parámetros me relaciona esa ecuación? Vamos a verlo acá. ¿Correcto? Vamos a verlo acá. ¿Sí? ¿Qué tengo ahí? Sí, tengo dos poleas, ¿correcto? Tengo dos poleas. ¿Sí? Dos poleas que están transmitiendo movimiento mediante correas. No, perdón, mediante correa. ¿Sí? Mediante correa. ¿Correcto? ¿Qué tengo? Por lo tanto, ¿qué tengo ahí? ¿Sí? Tengo una rueda motriz y una rueda o una polea conducida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí?, acá tengo un diámetro para esta, vamos a ponerle otro color, acá tengo un diámetro para esta polea, acá tengo un diámetro, ¿sí? Acá tengo un diámetro 2, más pequeño, ¿correcto? Más pequeño. ¿Sí? El diámetro 1, tal y como nos señala acá, es mayor que el diámetro 2. El número de revoluciones que da el diámetro 1 es menor al número de revoluciones que da la polea más pequeña, con menor diámetro. ¿A qué se debe eso? ¿A qué podría deberse eso? Diámetro. Ya, por el diámetro, ya, por el diámetro. Ya, a ver, pero tratemos de buscarle una lógica, ¿por qué se está produciendo esto? ¿Por qué razón el número de revoluciones de la polea 1, ¿sí?, es menor el número de revoluciones que da la polea número 2? Entonces, por ejemplo, yo voy a girar, ¿sí?, yo voy a girar acá, voy a darle una vuelta a esta polea, ¿sí?, le voy a dar una vuelta, ¿correcto? Le voy a dar una vuelta, ¿sí? Y al girar esta polea toda una vuelta, ¿sí?, ¿correcto? Este también va a girar, ¿correcto? Pero ¿quién tiene mayor camino por recorrer? Digamos que voy a coger este punto como referencia, ¿sí? Voy a coger este punto como referencia. Entonces, esta rueda va a girar toda esta longitud de circunferencia, ¿sí? Entonces, acá también va a partir este punto, ¿sí? Voy a ponerle otro color. Este punto va a partir, ¿correcto? Y va a girar todo este camino, ¿sí? Va a girar todo ese camino. ¿Correcto? ¿Quién tiene mayor camino por recorrer? ¿La rueda 1 o la rueda 2? La rueda 1, pues. La 1, profesor.
La rueda 1 tiene mayor camino que recoger, ¿sí? Que recorrer, perdón, que recorrer, ¿sí? La rueda 1 tiene mayor camino que recorrer. ¿Por qué razón? Que tiene un mayor diámetro. Y si tiene un mayor diámetro, por lo tanto, tiene una mayor, ¿sí? Mayor longitud de circunferencia, ¿sí? Entonces, ya sabemos que la longitud de circunferencia es igual al producto del pi por el diámetro, pues, ¿no? Pi por diámetro. ¿Sí? O si lo veo expresado en función al radio, 2pi por el radio, ¿sí? 2pi por el radio, ¿correcto? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Sí? La relación, ¿sí? La relación que tiene entre el número, ¿sí? Entre el número de RPM, ¿sí? Entre las RPM, n es RPM, ¿sí? La variable n me está indicando que estoy hablando ahí de las revoluciones por minuto, ¿sí? Del giro, ¿correcto? De la velocidad de giro, ¿correcto? Y el diámetro viene a ser un parámetro geométrico, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la relación entre las RPMs, ¿sí? Las RPMs y el diámetro de la polea? ¿Cuál vendría a ser la relación? Tengo el diámetro, ¿sí? Tengo el diámetro de... Tengo el número de RPMs, ¿sí? Revoluciones, ¿correcto? A mayor diámetro, menor RPM. Correcto. A mayor diámetro, Inversamente. eso, inversamente proporcionales, ¿sí? Inversamente proporcionales. Correcto, a mayor diámetro, entonces estamos viendo acá, ¿no? Si tengo un mayor diámetro, por lo tanto, ¿sí? Cojo un punto de referencia, ¿sí? Este va a girar, va a demorar más en girar, ¿correcto? Va a demorar más en girar. En cambio este que tiene menor diámetro, ¿sí? Va a completar una vuelta en menor tiempo, pues, ¿no? En menor tiempo, va a dar más cantidad de RPMs, ¿sí? Mayor cantidad de RPMs, ¿correcto? Entonces, el diámetro y las RPM son inversamente proporcionales. El mayor diámetro por RPMs, mayor diámetro, ¿sí? La velocidad, ¿sí? Las RPMs, las revoluciones, ¿sí? Que va a completar por una unidad de tiempo, ser mayores. Entonces, ahí tengo una relación inversamente proporcional. Entonces, ¿qué voy a decir? Diámetro 1 ¿sí? Por el número de revoluciones 1, ¿sí? Voy a compararlo, ¿sí? Voy a compararlo con el diámetro 2, ¿sí? Por el número de revoluciones que va a dar la polea número 2, ¿sí? Y de esta ecuación voy a basar todos mis cálculos, ¿sí? Con esta ecuación voy a basar todos los cálculos que voy a hacer, ¿cierto? Entonces vamos a tomarlo todavía con letras minúsculas, ¿sí? Mejor para usar la nomenclatura que he puesto, ¿sí? Por N1, ¿sí? Por las RPM1 va a ser igual al diámetro 2 por las RPM que va a dar la rueda 2, ¿correcto? Entonces, ¿ahora qué voy a calcular? La relación de transmisión, ¿sí? Entonces, la relación de transmisión, ¿qué me va a decir? ¿Sí? Voy a comparar dos valores, ¿sí? Voy a comparar, ¿sí? El número de revoluciones que da 1, ¿correcto? Comparado con el número de revoluciones que da 2, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, yo digo, ¿sí? Yo digo, a ver, vamos a darle 30, voy a cambiar de color, 30 revoluciones, ¿sí? Que me está dando la rueda número 2, ¿sí? 30 revoluciones que me está dando la rueda número 2. Vale. Se nos pasó la hora. ¿Ya? La rueda 1, ¿cuánto va a dar? ¿Tiene que dar mayor o menor? Si tengo 30 revoluciones en la rueda número Menor, menor. 2, Menor, profe. menor, ¿verdad? Menor. Entonces, si yo quiero decir que tengo una relación de transmisión, ¿sí? Vamos a ver. Le doy 15 RPMs, ¿sí? 15 RPMs. Es un ejemplo, ¿eh? No digo que vaya así. 30, acá va a girar 30 y acá va a girar 15. ¿Cuál sería la relación de transmisión que hay entre ambas ruedas?
Acá tengo 15 RPM y al otro lado tengo 30 RPM. Entonces, ¿cuál sería la relación de transmisión? 1, 2, profe. 1, 2, ¿sí? Entonces, 1, 2, ¿sí? La rueda número 1, ¿sí? Está dando la mitad de revoluciones de que la rueda número 2, ¿sí? 30 entre 2, 15. O puedo hacer, si tomo al revés, ¿sí? Una relación de transmisión de 2. ¿Qué quiere decir? Que la rueda número 2 está dando el doble, ¿sí? El doble de revoluciones que la rueda número 1. Entonces, ¿sí? Por ambos lados tienes que obtener la misma relación de transmisión, ¿correcto? ¿Sí? Depende de qué, depende en qué orden lo tomes, ¿sí? Entonces vas a encontrar ahí N1 sobre N2, ¿sí? O N2 sobre N1, ¿correcto? N2 sobre N1. Lo que están expresando simplemente es la relación entre una polea y la otra polea, ¿correcto? Desde ahora en adelante vamos a usar esta relación de transmisión. Lo voy a colocar acá, ¿sí? Y va a ser igual a N1, ¿sí? A N1 entre N2, ¿sí? Por lo tanto, si son inversamente proporcionales el número de revoluciones con el diámetro, ¿sí? ¿Cómo podría ser la relación entre los diámetros? Entonces, aquí quiero relacionar los dos diámetros, ¿sí? El diámetro de la rueda 1 con el diámetro de la rueda 2. ¿A quién pongo en el numerador? ¿A quién pongo en el numerador? ¿Sí? ¿Qué diámetro pongo en el numerador? Acá tengo un diámetro, acá tengo otro diámetro. ¿Qué diámetro pongo acá en el numerador? Diámetro 1, profesor. Kilómetro 1. 2. Diámetro 1, ¿están seguros? Ahí está. 2. El 2, ¿sí? El diámetro 2, y acá pongo el diámetro 1. ¿Por qué razón? Cuando haga la multiplicación, cuando resuelva la ecuación, ¿sí? Esto va a pasar, bueno, lo que está dividiendo al otro lado, ¿cómo pasa? Lo que divide al otro lado de la ecuación, ¿cómo pasa? Multiplicando, ¿sí? Diámetro 1 por N1 es igual a N2 por el diámetro 2, ¿correcto? Por el diámetro 2. Ahí está, esta relación, ¿sí? Vamos a usar, ¿correcto? Lo mismo va a ser para lo que viene a ser dientes, ¿sí? Lo mismo va a ser para lo que viene a ser con dientes, ¿sí? Para los engranajes, ¿sí? Para las ruedas dentadas. Entonces, voy a tener una relación Z1, el número de revoluciones 1, igual a Z2, el número de revoluciones 2, ¿correcto? Lo mismo va a ser, ¿sí? Entonces, lo mismo que viste acá con diámetros, vas a aplicarlo para ruedas dentadas, para engranajes, ¿correcto? Entonces, antes que nos gane la hora, vamos a hacer un problema sencillo. La diapositiva. Listo, acá tengo, ¿sí? Un conjunto de engranajes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular la relación de transmisión. Por esto vamos a calcular la relación de transmisión. Entonces, acá, en este lado, ¿sí? En este lado, ¿qué tengo? Tengo 4 ejes, ¿sí? Tengo 4 ejes. Vamos a ponerlo de un color más, note más. ¿Sí? Acá tengo el eje 1. Acá tengo el eje 2. Acá tengo el eje 3. Y acá tengo el eje 4. ¿Correcto? Los 4 ejes. Cada eje gira a diferentes RPMs. Por lo tanto, voy a tener N1, N2, N3 y N4. ¿Sí? N3 y N4. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, cada eje es solidario con su propio engranaje, con su propia rueda dentada. ¿Correcto? Entonces, acá que tengo, acá tengo Z1, Z1, tengo Z2, ¿sí? El número de dientes del engranaje 2, acá tengo Z3, ¿correcto? Acá tengo Z4, acá tengo Z4, acá tengo Z5, ¿sí? Z5, y acá tengo Z6, ¿sí? Las Zetas hacen referencia al número de dientes. Listo. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Sí? Vamos a
aplicar, ¿sí?, la relación de transmisión primero entre los ejes 1 y 2. Entonces, según lo que hemos visto, ¿qué tengo en el eje 1? Empiezas por la ecuación básica. ¿Sí? ¿Qué tengo? Tengo un número de dientes y tengo unas RPMs. N1 por Z1, ¿sí? N1 por Z1. ¿A qué va a ser igual eso? ¿A qué debe ser igual? Voy a comparar con el otro engranaje al cual le estoy transmitiendo. N2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la otra relación? Le tengo que poner acá al lado derecho. N2 N2 por Z2. por Z2. ¿Sí? N2 por Z2. Estoy aplicando la ecuación que hemos deducido, ¿sí? N1 por Z1 igual a N2 por Z2. ¿Qué voy a despejar acá? Voy a despejar N2. ¿Sí? N2. Entonces, N2, ¿cómo lo expreso? N1 por Z1, ¿sí? Dividido, partido entre, se llama, ¿entre quién? ¿Entre quién? Entre Z2. Listo, ya está mi primera ecuación. La dejo ahí. ¿Qué vas a hacer ahora? Vámonos al eje 2, ¿sí? Al propio eje 2. ¿Qué tengo en el eje 2? ¿Quién está transmitiendo al eje 3? ¿Qué engranaje está transmitiendo al eje 3? Z1, Z2. 4. Z1, Ya, a ver, vamos a analizar. ¿No? Z1. El Z1 es solidario con el eje 1 y le transmite a través del engranaje Z2, ¿sí?, al eje número 2. Este es el eje número 2. El eje 2 es solidario, ¿sí?, ¿con quién? Con el engranaje Z3, ¿sí? Entonces, las RPMs que transmite el eje 2, ¿sí?, va a ser igual a las RPMs que transmite el eje 3. ¿Por qué? Porque son solidarios, ¿sí? Están en un mismo eje. ¿Qué veo acá? Veo el eje, correcto, veo esta rueda, ¿sí? Veo este engranaje, y acá veo el otro engranaje. ¿Sí? Es solidario, ¿sí? Es solidario, correcto, es solidario. Entonces, por lo tanto, puedo decir que N2, ¿sí?, es igual a las RPM que estoy transmitiendo en el engranaje 3, correcto, en el engranaje 3. ¿Qué voy a hacer ahora? La misma relación acá, ¿sí? La misma relación. ¿Entre quiénes? Entre el eje 2 y el eje 3. Entonces, ¿cómo planteo ahí? Voy a usar las ruedas del engranaje 3. ¿Por qué razón voy a usar la Z3? Porque la Z3 está transmitiendo movimiento. Acá está la Z3. ¿Sí? Ahí te fijas, la Z3 está transmitiendo ¿a quién? ¿A quién? Al engranaje Z4. ¿Sí? Acá está. ¿Sí? El Z4 es el que va a hacer que se mueva el eje número 3. Entonces parece complicado, parece confuso, pero no. Solamente tienes que darte cuenta del número de engranaje, ¿sí?, al cual estás, ¿sí?, al cual estás usando, al cual estás, ¿sí?, calculando, y al eje al que pertenece. Todo el eje, ¿sí?, todo el eje, todo lo que contiene el eje es solidario. ¿Qué significa? Que las RPMs son constantes en todo el eje, pues, ¿no? Entonces, el giro, las RPMs que tengo acá, ¿sí?, van a transmitirse, van a ser las mismas que estas RPMs. ¿Dónde cambian las RPMs? ¿Sí? Donde se produce, ¿sí?, el contacto hacia el siguiente, donde está la transmisión, ¿sí?, con el siguiente engranaje. Por ejemplo, acá, ¿sí?, entre el 2 y el 3, el eje 2 y el eje 3, el elemento de nexo, ¿cuál es? ¿Qué engranajes son los elementos de nexo? El Z3 y el Z4, ¿sí? Para que transmita del eje 2 al eje 3, ¿qué engranajes sirven de nexo? ¿Sí? Los engranajes Z3 y el engranaje Z4. Entonces voy a plantear la ecuación, ¿sí? Z3 por el número de revoluciones de 3, ¿sí? Correcto, va a ser igual a Z4 por el número de revoluciones de 4, ¿sí? Por el número de revoluciones de 4, ¿correcto? ¿Sí? A Z3 por N3, ¿correcto? Oh, perdón, por el número de revoluciones, ¿de quién iba a ir acá? ¿Sí? ¿De quién debe ir ahí? ¿De qué eje debe ir acá? N3, Del 3, ¿verdad? N3. Acá hasta el eje 3, ¿no? Entonces el eje 3, ¿sí?, tiene las mismas revoluciones, por lo tanto, este engranaje estará girando, ¿sí?, con estas mismas revoluciones. Entonces ahí que va, ¿sí?, el N3. Acá el Z3 no está girando a las revoluciones N3, ¿sí? ¿Y no a qué velocidad está girando el Z3? N2.
al N2, ¿sí? A N2, ¿correcto? El Z3 está girando al número de revoluciones de 2, ¿correcto? Y el Z3 está girando al número de revoluciones 2, ¿correcto? Y el Z4 está girando al número de revoluciones 3. Vuelvo a repetir. ¿Por qué razón? Este eje, ¿sí? Este eje y todos los elementos que tiene con este eje, que lo acompañan, todos los engranajes, van a girar a las mismas RPMs, ¿no? Este eje y todos sus elementos que están solidarios con él van a girar a las mismas RPMs. ¿Correcto? Ya tengo la ecuación, ¿sí? Ya tengo la ecuación hecha. Que voy a despejar de acá, ¿sí? Voy a despejar de nuevo N2. ¿Correcto? ¿Por qué razón? Porque voy a tratar de eliminar N2. Entonces, de acá, Z4, y Z4 por N3 dividido, ¿sí? Dividido entre, ¿correcto? Entre Z3. ¿Sí? Entre Z3, ¿correcto? Entonces solamente estoy despejando, nada más, ¿sí? N2 debe ser igual, Z4 por N3 dividido entre Z3. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a calcular la relación de transmisión entre el eje 1 y el eje 3, ¿correcto? Y el eje 3. Entonces, ¿cómo relaciono ambos RPMs? ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, ¿qué digo? ¿Sí? Z1, ¿sí? Z1 por N1, ¿sí? Z1 por N1, ¿qué va a ser igual? ¿Qué pondría ahí? Z1 por N1, ¿qué va a ser igual? Pues estoy relacionando el eje 1 con el eje 3. ¿Sí? El eje 1 con el eje 3. ¿A cuál? ¿A cuál? N3 por A N3 por... ¿Por cuál? Z4. Por Z4. ¿Correcto? Entonces, ¿qué quiero relacionar acá? ¿Sí? ¿Qué quiero relacionar acá? ¿Sí? ¿A quién quiero obtener? ¿Sí? ¿Cuál va a ser, cuál es el objetivo de que haga esto? ¿Sí? Quiero relacionar el número de revoluciones que da el eje 1 con respecto al número de revoluciones que da el eje 3. ¿Correcto? Entonces, N1 y sobre N3. ¿Sí? N1 sobre N3. N1, ¿en función de quién puedo expresarlo? ¿Sí? En función de N2, ¿correcto? N1 puedo expresarlo en función de N2, ¿correcto? Entonces, acá despejé N2, voy a despejarlo ahora en función de N2, o de N1, de N2, ¿no? ¿Sí? ¿Qué voy a poner ahí? ¿Sí? Voy a poner N1, va a ser igual, ¿sí? N2, y por Z2 sobre Z1. Y sobre Z1. Entonces acá pongo N2 por Z2. Todo eso dividido entre Z1. Acá abajo, N3. ¿Sí? Acá tengo N3. ¿Correcto? N3. Acá era igual N3. Acá está. Vamos a poner otro color para que vean la diferencia. Ahí está la relación entre N3 y N2. ¿Correcto? Entonces, acá era igual N3. N3 lo puedo expresar en función de ¿quién? En función de N2. ¿Con qué objeto estoy haciendo eso? Para eliminar N2. ¿Correcto? Entonces voy a despejar acá N3. Acá arriba lo voy a hacer. N3, ¿a qué va a ser igual? N3, ¿a qué será igual? A Z3 por N2. ¿Sí? Dividido entre... ¿Correcto? Z3 por N2 dividido entre ¿quién? Z4. Sí, está bien. Entre Z4.
Entonces, N3 vale esto. Entonces, N3 me vale Z3, ¿sí? Por N2 y dividido entre Z4. ¿Correcto? Ahí tengo mi relación. ¿Sí? Ahí tengo mi relación. ¿Qué significa esto? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Tengo esta ecuación. ¿A quién puedo eliminar ahí? ¿A quién puedo eliminar ahí? Voy a plantearla más arriba. Vamos a ver. Ahora que hemos hecho toda esta deducción, ¿sí? Vamos a plantearla en partes. N1, N3, igual N2, Z2, y dividido entre Z3, dividido entre Z3, perdón, que es Z1, que es Z1, si es Z1, voy a borrar eso, Z1, dividido entre Z3, N2, Z4. Listo, entonces, ¿a quién podría eliminar ahí? ¿A quién es? N2, profe. N2. Adiós N2, adiós N2. Entonces ahora resuelvo la fracción, ¿sí? La voy a reducir. Z2, ¿a quién multiplica? Z4. Por Z4. ¿Y Z1 a quién multiplica? Z3. Z3. A Z3. Finalmente he obtenido esta expresión. En esta expresión voy a basar, ¿sí? Mis siguientes cálculos. ¿Sí? Esa expresión. Habiendo llegado a esa expresión, ¿sí? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo deducir de ahí? ¿Qué puedo deducir ahí? Digamos que N3 va a ser mi salida, ¿sí? El motor está conectado, acá está, el motor está conectado a al eje 1. Entonces, N3, N1, y simplemente estoy invirtiendo la ecuación, ¿sí? Estoy invirtiendo la ecuación, ¿sí? Entonces N3, acá va Z1, acá va Z3, y abajo que va Z2 y Z4, Z2 y Z4, ¿correcto? Ahí está la expresión. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer acá? ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Qué puedo decir acá? La relación, ¿sí? La relación entre, ¿sí? Entre las ruedas, ¿sí? Entre las ruedas. ¿Sí? ¿Qué ruedas? Las ruedas motrices, bueno, las motrices. Z1 es motriz, ¿sí? Z1 es motriz. ¿Y Z1 motriz? ¿Z2 qué es? Conducida. Conducida. Conducida, ¿correcto? Conducida. Z3, ¿qué viene a ser acá? Motriz. Motriz. ¿La Motriz. motriz de quién es? ¿La motriz de quién? De Z4. N2. ¿Sí? ¿Correcto? La Z3 es motriz, ¿sí? Es motriz, y la Z4 es la conducida, ¿correcto? Claro que está conectada al eje 2, ¿no? Y este eje es la motriz para el eje 3, ¿correcto? Entonces acá puedo darme cuenta de esa relación. Es la relación entre las ruedas motrices y las ruedas conducidas. Z2 y Z4 son conducidas. Z1 y Z3 son motrices, ¿correcto? Entonces, si yo quiero hallar ¿sí? Las RPMs, ¿correcto? Del eje a la salida, ¿sí? A la salida. ¿Qué es lo que tengo que hacer? De multiplicar, ¿sí? Dividir, ¿sí? La relación entre las ruedas motrices, el producto de las ruedas motrices, ¿correcto? ¿Sí? De los engranajes de las ruedas motrices o de los dientes de las ruedas motrices, ¿sí? Sobre los dientes de las ruedas conducidas, ¿correcto? Entonces voy a tener en un futuro varios engranajes, como vamos a ver en los problemas,
Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a comparar, ¿sí? Voy a comparar los dientes, ¿sí? De las ruedas motrices con respecto a los dientes de las ruedas conducidas, ¿correcto? Y de ahí voy a obtener las RPM de salida. Entonces, puedo tener N engranajes, ¿sí? Empiezas desde acá, acá está el motor. Empiezas desde acá, y tengo por acá, tengo por acá, tengo por acá. ¿Qué voy a hacer para hallar las RPM del último engranaje? Simplemente voy a hacer esa relación, ¿sí? Voy a hacer la relación entre la salida de acá, ¿sí? Y la entrada, ¿sí? El eje, el engranaje motriz, el primer engranaje motriz, pues, ¿no? Entonces, generalmente acá me dan las RPM, ¿no? Digamos, me están dando 3000 RPM. ¿Cuánto voy a obtener a la salida? ¿Cuánto vas a obtener a la salida si están dando 3000 RPM? Entonces, lo único que tienes que hacer es relacionar el producto de las ruedas motrices, ¿sí? Dividido entre las ruedas conducidas. Entonces, esta es motriz, ¿sí? Voy a borrar acá, voy a borrar acá. ¿Sí? Entonces, continuando acá. Acá le estoy dando los RPMs. Esta es motriz, ¿sí? Esta es motriz. Por lo tanto, ¿esta qué es? Conducida. ¿Esta qué es? Conducida. Conducida. ¿Sí? Conducido. Acá voy. Acá tengo esta, vuelve a ser motriz. Por lo tanto, ¿esta qué es? Conducida. Conducida. Y acá lo mismo. Motriz, Motriz. conducida. Entonces, le va a pedir acá, haya las RPMs a la salida. ¿Cuántas RPMs tienes acá a la salida? Entonces, ¿eso cómo lo vas a hallar? Desde acá, pues, ¿no? Desde acá. Aplicando el producto. ¿A quién tienes que aplicar? ¿A quién tienes que multiplicar? El producto de todas las ruedas motrices, ¿sí? De todas las motrices, dividido entre el producto de los dientes de todas las ruedas conducidas, o de engranajes conducidos, perdón. ¿Sí? Esa relación la vamos a aplicar bastante, ¿correcto? Entonces, ahí viene este concepto, ¿sí? Ahí viene este concepto, voy a cambiar de diapositiva. Acá. ¿Sí? ¿Qué tengo ahí? Un tren de engranajes, un conjunto de engranajes, ¿correcto? Entonces, esa ecuación que hemos hecho la podemos aplicar acá, ¿correcto? Acá. ¿Qué tengo acá? Tengo un eje motriz. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero? Quiero obtener las RPMs que va a botar a la salida, el eje útil, ¿sí? Entonces, desde acá hasta acá tiene que seguir todo este camino, ¿sí? Tiene que seguir todo este camino. Entonces, ¿qué tengo que aplicar en este tren de engranajes? ¿Cómo obtendría la relación? Quiero obtener N4, ¿sí? Quiero obtener N4, ¿sí? Quiero obtener N4. ¿A partir de quién? Eje A motriz. partir de N1, ¿sí? ¿Por qué? Porque N1, ¿sí? Son las revoluciones, ¿sí? que está entregando mi motor, ¿sí? Ahí está el eje motriz, ¿correcto? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Eje motriz sobre. Sí, a ver, ¿qué hacemos ahí? El eje motriz dividido sobre el producto de las conductoras. Correcto. Entonces, acá este eje motriz 1, ¿sí? Este engranaje tiene dientes Z1. ¿Sí? Este engranaje 2 tiene dientes Z2. O vamos a ponerle con letritas, ¿sí? Con letritas. Entonces, este va a ser ZA. ¿Sí? Este va a ser ZA. ¿Correcto? Este grande va a ser ZB. Esto en orden vamos a decir, ¿sí? Z transmite a B, ¿sí? Y B a quién transmite, a este, pues, ¿no? Y este va a ser ZC, ¿correcto? ZC. ¿Correcto? Y este ZC a quién transmite, el siguiente va a ser ZD, este verde va a ser ZD, ¿correcto? Y este ZD a quién transmite, a este, ¿correcto? A este ZE, ¿sí? A este pequeñito. ¿Qué color es el aquí? No, ese color que tiene, ¿no? Y este morado va a ser el ZF, ¿correcto? ZF. ¿Sí? Este ZF, ¿sí? Este me va a dar las revoluciones en el eje útil. Esto quiero saber cuánto está saliendo, cuánto está entregando hasta este eje. Entonces, ¿qué hago ahí? Empiezo por los motrices. Empiezo por el primer motriz. ¿Cuál es el primer motriz? Z. Z. Lo multiplico por quién? Z. ¿Por cuál Z? Z. Z. ¿Cuál? C. C. ZC. ZC.
¿Por qué ZC? ZC. Acá veo. ZC es motriz, ¿sí? Ahí está. ZC es motriz ¿de quién? De Z. ¿Qué Z? ZD, pues, ¿no? Acá está. ZD. ¿Sí? Ahí se está comunicando con el Z. El ZC, ¿correcto? Este es el ZC. Acá él señala mal, ahí se pueden confundir, ¿sí? Voy a ponerlo bien. Voy a poner otro color. Este es ZB, el grande, ¿sí? El grande es ZB. El chiquito es ZC. Este chiquito es ZC. ¿Sí? ZC. ¿Correcto? Para que no se confundan. ZC. Por lo tanto, ZA es motriz, ZC es motriz, Z... Caramba, ¿qué pasó? Ya. ZC es motriz. ZC es motriz ¿de quién? De ZD, el verde ZD. ¿Sí? Entonces, ya tengo este motriz. Otro motriz que tengo acá es este, ¿verdad? El ZE. ¿Sí? ZE, ¿de quién es motriz? De ZF, pues, ¿no? Acá veo el piñón y acá veo el engranaje, ¿no? Z. Listo. Ahora, ¿cuáles son los conducidos? BDF. ZB por el verde, ¿sí? Por la rueda verde, pues, ¿no? Por la rueda de entrada verde. ZD. ¿Y por quién más? Por el Z. Acá me he equivocado, acá es ZE, ¿sí? Acá es ZE, ¿correcto? ZE. Esta, pues, ¿no? Motriz, ¿sí? ZE. Y acá tengo que poner ZF, ¿sí? Entonces ZB y ZD y ZF, que son los engranajes, naranja, verde y azul, morado, ¿sí? Son los conducidos, ¿correcto? ¿Cuáles son los motrices? Todos están del mismo color, los pequeños, los piñones, bueno, los pequeños, ¿sí? El A, ¿sí? El C y el E, los pequeñitos, los piñones son los motrices, y las ruedas dentadas son las conducidas, ¿no? Entonces, ahí solamente he hecho ese producto. Entonces, si quiero obtener, ¿sí?, la velocidad final, ¿sí?, el M4 que tengo que hacer, multiplicar las RPMs de entradas por el producto de ¿quién? De las ruedas motrices, de todo el número de dientes de ruedas motrices, dividido entre ¿quién? Entre el producto de las ruedas motrices conducidas, ZB, ZD por ZF. ¿Correcto? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Sí, profe. Sí. Ya. Vamos a hacer el primer problema entonces. Los despego acá. ¿Listo? Ahí tengo el primer problema. ¿Qué me dice el primer problema? Deseo transmitir movimiento con el mismo sentido de giro entre dos ejes paralelos situados a 60 centímetros. ¿Sí? Correcto. Entonces, me está dando ahí. ¿Qué me está dando? ¿Sí? Dos ejes paralelos, ¿sí? Entre ambos ejes que quiero transmitir, movimiento, ¿correcto? Movimiento, ¿sí? ¿Qué movimiento? ¿Sí? Entonces, voy a empezar de un eje 1, de un eje motriz, y voy a transmitir a un eje conducido. Para ello, ¿qué vamos a emplear? Dice acá. ¿Y qué vamos a emplear? Dos poleas, pues, ¿no? Entonces, una polea hará de motriz y una polea hará de conducida, ¿correcto? Voy a tratar de dibujar acá su polea. Tengo que hacerlo a pulso con el mouse porque no tengo la opción de círculo acá. Correcto, y ahí me da dos diámetros,
¿sí? Me da dos diámetros. ¿El diámetro menor de cuánto es? Pues este diámetro, ¿sí? Este diámetro. ¿Correcto? ¿De cuánto es este diámetro? Diámetro 1. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, sí, profe. 45. El diámetro 2 es de 45, ¿correcto? El diámetro 2 es de 45. El diámetro 1 es de 15. Correcto. Listo. ¿Qué me dice? ¿Sí? Que voy a transmitir desde un motor, ¿sí? Que tiene este eje de 15, esta polea, perdón, de 15 centímetros de diámetro, tiene un eje que está unido, o que es solidario a un motor que gira 1200 RPM. Si es solidario a un motor que gira a 1200 RPM, ¿qué me dice acá? Esa polea motriz está girando también a 1200 RPM. Entonces, N1, ¿sí? N1 de la polea 1 va a ser igual a 1200 revoluciones por minuto. ¿Sí? 1200 revoluciones por minuto. Ahí tengo mis revoluciones. Correcto. Y la polea conducida es de 45 centímetros. ¿Qué me pide? Calcular la velocidad de transmisión. Correcto. Calcular la velocidad de transmisión. Entonces, ¿cómo calculo? Perdón, la velocidad, la relación de transmisión. ¿Sí? La relación de transmisión. ¿Y cómo calculo la relación de transmisión? ¿A quiénes tengo que comparar? ¿A quiénes? ¿Diámetros? Los diámetros. Sí, puedo comparar los diámetros. ¿Sí? Entonces, voy a comparar el diámetro 1 con el diámetro 2. ¿Sí? Con el diámetro 2. Entonces, ¿qué digo ahí? ¿Sí? La relación de transmisión, ¿sí? El diámetro 1, 15 centímetros, ¿sí? 15 centímetros, dividido entre 45 centímetros, ¿sí? Entre 45 centímetros. ¿Qué voy a obtener ahí? ¿Sí? ¿Qué voy a obtener ahí? Un tercio. Un tercio, ¿sí? Un tercio, ¿correcto? Un tercio. ¿Correcto? Tengo una relación de transmisión de 1 a 3. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Que 3 veces, ¿sí? Que 3 veces voy a multiplicar, ¿sí? ¿Sí? Voy a multiplicar, ¿sí? O voy a reducir, perdón, voy a reducir las RPM, ¿sí? Las 1200 RPM, ¿sí? A la tercera parte para obtener, ¿sí? Las RPM acá. Por lo tanto, ¿cuántas RPM estaría obteniendo? En el eje 2. 400. 400. 400, ¿sí? La tercera parte, 1200 entre 3 o por un tercio. ¿Sí? Por lo tanto, voy a obtener 400 RPM, ¿correcto? ¿Sí? Pues ahí tengo la relación de transmisión de 1 a 3, ¿sí? Entonces, ¿qué me quiere decir? Quiero interpretar. ¿Qué me quiere decir ese 1 a 3? ¿Y qué me quiere decir esa relación de transmisión de 1 a 3? De 1 a 3. A ver, por ahí, por ahí. ¿Qué me quiere decir? De 1 a 3. De 1 a 3. ¿Correcto? Escala. Que si gira una vez uno, el otro va a girar 3 veces. Al revés. Ya, correcto. Está bien, está bien. Muy bien. ¿Quién tendría que girar una vez para que el otro gire 3 veces? El conducido. El conducido, ahí está, correcto, el conducido, ¿sí? El conducido, por cada 3 vueltas del conducido, ¿cuántas vueltas me va a dar? ¿Cuántas vueltas va a completar el motriz, el pequeño? 3. ¿Sí? Por cada vuelta que me dé este va a completar 3 vueltas. Bueno, entonces me da una vuelta, ya ha hecho, para toda esa vuelta ya ha hecho 3 vueltas, ¿correcto? Ahí está tu relación de transmisión, ¿sí? Ahí está tu relación de transmisión. Y si lo haces al revés, si digo 45 entre 15,
y digo, ahí tengo una relación de transmisión de 3. ¿Cómo lo interpretarías? Que ambos giran iguales. No, viene a ser lo mismo, viene a ser lo mismo. Solamente que he hecho ahí, la relación de transmisión he hecho diámetro 2 entre diámetro 1, ¿sí? 45 entre 15, ¿cuánto es? 3. Esto 3. ¿Correcto? Entonces, ¿qué estoy diciendo ahí? ¿Sí? Lo mismo, ¿sí? Entonces, este va a ser, ¿sí? 3 veces, ¿sí? 3 veces va a girar o el triple de revoluciones. Este va a tener 3 veces más revoluciones que ¿sí? 3 veces más revoluciones que ¿correcto? ¿Cómo así? Entonces, este está girando a 400 por 3 es 1200, ¿correcto? Pero este es el motriz, pues, ¿no? Pero este es el motriz y este es el conducido, ¿correcto? Entonces, solamente estoy comparando los valores, pues, ¿no? Entonces, este va a tener 1200 y este va a tener 400. 400 por 3 me dan las 1200 revoluciones. Entonces, vamos al siguiente problema. ¿Listo? ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Se ve el problema? Sí, conjunto de poleas. Sí, profe. Ya. ¿Qué tengo ahí? Un sistema de transmisión de varias poleas. ¿Correcto? ¿Qué me pide ahí? Un tren de poleas. ¿Qué tengo que hacer ahí? Me pide las RPMs a la salida. Tengo las RPMs a la entrada. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Vamos a hacer los dos caminos, ¿sí? El camino corto y el camino largo, ¿no? Entonces, el camino corto es el tren, pues, ¿no? El tren, ¿sí? La ecuación del tren, ¿sí? El camino largo voy a hacerlo polea por polea. Entonces, voy a empezar acá. Viene del motor, ¿sí? N1, ¿correcto? Por, D1. ¿qué? Diámetro Por el D1. diámetro, ¿sí? D1. Por el diámetro 1, ¿sí? Por el diámetro 1 va a ser igual, N2. ¿sí? A N2, ¿sí? N2 por el diámetro 2, ¿correcto? Entonces acá nomás de frente le pongo N1, ¿cuánto me está entregando el motor? 3000 RPM. ¿El diámetro 1 de cuánto es? 10. Acá está, 10 milímetros. Comparado con la polea 2, ¿sí? Entonces, mediante la correa, mediante la banda, estoy entregando el movimiento a la polea 2. N2 es lo que quiero saber. ¿Cuánto es el diámetro 2? 20. El diámetro 2, ¿cuánto es? Acá está, mira. 20 milímetros. No, 20 es el pequeño. 40. 40, 40, 40. 40. Por lo tanto, ahí nomás, ¿cuánto va a ser el N2? $750. 150. 750. Ahí está. Seguro, ¿no? 750. Sí, profe. Ya. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Tengo el N2. Ahora dime, entre el N2 y el N3, ¿tienen las mismas o diferentes RPMs? La misma. ¿Por qué razón? En el mismo eje. En el mismo Son eje. solidarios, están acoplados al mismo eje. Listo. Entonces acá voy ahora con el N4 por el diámetro 4, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, este N3 por su respectivo diámetro, ¿sí? Estoy comparando la relación de transmisión con este grande, pues, ¿no? Con este grande, ¿sí?
el N4 por su diámetro 4. ¿Qué voy a obtener de acá? ¿A quién quiero obtener? Al N4. Tengo el N3, por supuesto, es el mismo que el N2. Entonces acá, ¿qué debo poner en N3? Las 750 revoluciones. ¿Por qué razón? Ambas poleas son solidarias. ¿Multiplicado por qué? Por el diámetro 3. ¿Cuánto es el diámetro 3? 20 20. milímetros. Listo, listo. Pues N4 y por el diámetro 4. ¿Cuánto es el diámetro 4? A ver, ¿cuánto es? 50. 50. Listo. ¿Cuánto me sale N4? Harto. 300. 300, seguro, ¿no? Es 0,0, ya. Seguro, ya. 300. Listo. ¿Qué voy a hacer ahora? La polea 4 y la polea 5, ¿tienen la misma velocidad o tienen diferente velocidad? La misma. La misma, ¿sí? Por lo tanto, N5 por el diámetro 5, ¿correcto? Va a ser igual a N6, que es lo que quiero, por el diámetro 6, ¿sí? Por el diámetro 6. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto. Entonces, N4 y N5 son lo mismo. Entonces, ahí le digo 300 por el diámetro 5. Por el diámetro 5. ¿Cuánto es el diámetro 5? 30. Ahí están los 30. Igual a lo que quiero obtener a la salida en 6 por el diámetro 6. ¿Cuánto es el diámetro 6? 60. 60. Listo. Entonces, ¿cuánto es en 6? ¿Cuánto sale en 6? 150 150. milímetros. 150. Y 0 con 0 se va. Tercia. Y tercia 2, 150 revoluciones por minuto, ¿sí? 150 revoluciones por minuto. Entonces, ¿cuál era el camino más rápido que podía aplicar acá? N6 entre N1, ¿sí? N6 entre N1, ¿correcto? A la salida, ¿sí? La salida desde la entrada. ¿Quiénes están de por medios? ¿Y quiénes están de por medios? Están las motrices y las conducidas. Empezamos por en el numerador, ¿quiénes van? ¿Las motrices o las conducidas? Motrices. Las motrices. ¿Por qué razón? Me doy cuenta de acá, pues ¿quién tiene que multiplicar las motrices? El N1, el N del motor, pues, ¿no? El N del motor. Este tiene que multiplicar las motrices. ¿Quién tiene que multiplicar las conducidas? Este, pues, ¿no? Este, el N6, la salida. Empezamos por el diámetro, y por el diámetro, el primer diámetro motriz, ¿de cuánto es? 10. 10, ¿sí? El diámetro 1, es el primer diámetro motriz. ¿Cuál es el siguiente diámetro motriz? 20. 20, acá está, ¿ves? Acá está, este piñón chiquito o esa rueda chiquita, 20. ¿Cuál es el siguiente diámetro motriz? 30. Este, ¿verdad? Este, ¿por qué? Porque este va a ser motriz de este, pues, ¿no? 30. ¿Cuál es ahora abajo? ¿Cuál es el diámetro, el primer diámetro conducido? 40. El de 40. Y lo vas a multiplicar por quién? 50, Por profe. 50. El siguiente diámetro conducido. Y finalmente, ¿por quién? 60. Sí. Correcto, 60, el último, ¿sí? Al cual voy a obtener ya su salida. Correcto. Entonces acá tengo, ¿de quién tengo el dato? Las RPM1. ¿Cuántos son? 3000 revoluciones, ¿sí? 3000 revoluciones. Entonces ahora resolvemos, ¿sí? Resolvemos. 60, 30, acá me queda 2. ¿Sí? Igual acá, 22. ¿Sí? ¿Qué más tengo acá? 0 con 0. Correcto, 0 con 0. ¿Qué más tengo acá? ¿Cuánto me sale ahí?
Me queda 2, 4, 5, 20. 3000 entre 20, ¿cuánto es? 160. 150. 150, profe. Correcto, entonces ahí tengo mis 150 revoluciones por minuto, ¿sí? Obtenido con la ecuación de tren de engranajes, ¿sí? O llego a la misma, ¿sí? A la misma solución. Entonces, puedes aplicar o bien esta, o de frente puedes aplicar esta. ¿Correcto? Ambas son válidas. ¿Correcto? ¿Se ha entendido? Sí, profe. Sí, profe. ¿Por qué Sí, hora es? profe. Ya nos hemos pasado de la hora. Ya, vamos a continuar en la siguiente clase con más problemas. Profe, la asistencia. Al toque nomás. Voy a empezar. A ver. Alanguía, Rojo, Marcos. Presente, profesor. Álvarez Sotomayor, Axel. Presente, profe. Paz Aguilar, Percy. Presente, profesor. Pasa Laura, David. Presente, profesor. Okay. Arapa, Guayua, José Antonio. Presente, profesor. Listo. Arenas, Brian, Rolando. Presente. Listo. Elisario Díaz, Davis, Álvaro. Presente, profesor. Caballero, Quispe, Gianfranco. Presente, profesor. Listo. Callate, Espinosa, David. Presente, profesor. Primanya Santos, David. Presente, profesor. Centeno, Copa, Sebastián. Presente, profesor. Choque Alave, Selmar Martínez. Presente, profesor. Chura, Yamamani, Víctor Leonel. Presente, profe. Cornejo Salazar, Luis Enrique. Presente, profesor. Cruz, Huarca, Brian, Waldir. Presente, profesor. Uno, Cosco, Jordi, Alain. Presente, profesor. Cupe, Tairo, Lennart, Clifford, ¿no? Clifford. Cupe, Tairo, ¿no está? Presente. Está. Del Carpio Cornejo, Luis Ángel. Del Carpio no está, ¿no? Ya. Marfán, Orcuapasa, Gustavo Enrique. Presente. Fernando, Roswell, Helber Abraham. Presente. Chambi, Chipana, Daniel Fernando. Presente, profesor. Fuentes Enríquez, Dawson, Henry. Presente. Listo, Guamán, Cansaya, Isaac Rolando. Presente, profesor. Guamán, Jara, Oscar Miguel. Presente. Presente. Incahuanaco, Yucra, Joel, Alexander. Presente, profesor. Listo, López Vázquez, Diego Junior. Presente, profesor. Duque Dávila, Raúl y Manol. Duque Dávila. Mamani, Aquehuamán, Gustavo. Mi compañero se le ha malogrado su micrófono. Dale, estoy poniendo presente. Okay. Mamani, Cayahuanca, Ereli, Nilsson. Presente, profe. Ya, listo. Mamani, Valdivia. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Listo. Jefferson, Joel, Laura, Mamani. Jefferson. Ahí está. Monjarás. Mendoza, Piero. Presente, profesor. Ok. Mina, Condoy, Rodrigo. ¿No? Quispe, Inchixana, Gerson, Iván. Presente, profe. Listo. Quispe, Menéndez, Luis Fernando. Presente, profesor.
Listo. Quispe Valencia, Yosimar Brian, Presente, profesor. Sánchez González, Jorge Isaí. Presente, profesor. Ok. Taipe Quispe Marco Antonio, Presente, profesor. Tapia Osnayo, Aldair Omar, Presente, profesor. Presente. Torres, ya ok. Torres Hincho, Wilson Enrique, Presente, profesor. ok. Uscamaita Checa, Sebastián, Presente, profesor. ok. Yaguno Quispe Saúl, Presente, profesor. Yaguno. Presente. Yaguno presente. Ok. Yucra y la Choque Max, Presente, profesor. Presente. ya. Zúñiga, Huayna, Jairo Alejandro, Presente, profesor. listo, ok. Ya, Profe, falto yo, profe. ¿cómo te llamas? Cruz Parizaca, estoy en el grupo A. Cruz Parizaca. Sí, profe. Cruz Huarca. No tengo Cruz Parizaca en mi lista. Ya voy a guardar. Profesor, Cruz, disculpe, Sí, te escucho. disculpe, ¿me puede poner asistencia? Es que se me dio la luz toda la mañana y no he podido ingresar a clases. ¿A qué hora has ingresado? Ingresé en la primera parte a las 10:30 y de ahí se me fue de nuevo la luz. Y recién me acaba de venir la luz y de nuevo he entrado. ¿Cómo te llamas? Luque Dávila, profesor. ¿Dónde estamos? Raúl y Manuel, ya. Listo. Gracias. Ok. Profe, no se olvide de mí, Cruz Parizaca. Sí, te he aumentado. Cruz Parizaca, ¿tu nombre? Deirol Sebastián, profesor. Deirol Sebastián. Sí. No, en mi lista oficial no te tengo, así que te estoy aumentando. ¿No? Listo. Nadie más, no todos. A todos he llamado. ¿Alguien más? ¿Alguien que no esté en la lista? Ya, queda. Ya, mañana tenemos práctica con el grupo A. Sí, mañana práctica con el grupo A. Sí, tal y como desde la semana pasada hemos quedado, mañana todos con el invento que tenemos que hacer en clase. ¿Perfecto? Les voy a dejar una pequeña tarea de esto, veía por el Canvas, 2 ejercicios básicos, simples. Para Y los que no le entra el invento a su compu. Ah, es obligatorio el invento, ¿sí? No puedo hacer ni con AutoCAD ni con otro programa. ¿Correcto? En tu caso, escríbeme. Profesor, por suba la interno. grabación de la clase. En la tarde lo voy a subir, en la tarde. ¿Sí? Escríbeme por interno, en tu caso particular. En eso quedamos. Ya nos podemos retirar, profesor. Sí, nos vemos hasta mañana con el grupo B. Hasta mañana con el grupo B. O con el grupo A, perdón. Hasta Con el luego, grupo profe, A. hasta luego. Hasta luego con los demás. Hasta la siguiente semana. Nos vemos. Nos vemos, profe. Cuídense. Chau, chau. Buen fin de semana. Chau, chau.